Existe un dios que aparece en tres de las civilizaciones más grandes de América. Los incas lo llamaban Viracocha, los mayas Cuculcán y los mexicas Quetzalcóatl. Aunque sus nombres y culturas eran distintos, compartían rasgos sorprendentes. Eran creadores, maestros de la humanidad. Pero, ¿eran realmente el mismo dios con diferentes nombres? Hoy exploraremos cómo estas deidades definieron la cosmovisión de sus pueblos y por qué siguen fascinándonos. Para los mexicas, Quetzalcóatl no era solo un dios, sino un símbolo de conocimiento y dualidad. Como explica el historiador David Carrasco en sus estudios sobre Mesoamérica, su nombre significa serpiente emplumada, representando la unión entre lo terrenal y lo celestial. Se le atribuía la creación del calendario, la agricultura y curiosamente se decía que rechazaba los sacrificios humanos, a diferencia de otros dioses como Huitzilopochtli. Pero quizás lo más intrigante es su leyenda de partida. Según los textos nahuas, Quetzalcóatl se exilió prometiendo regresar. Esto tuvo consecuencias históricas, pues cuando los españoles llegaron en 1519, Moctezuma dudó al creer que Cortés podría ser el dios que retornaba. En el mundo maya, Cuculcán era la visión de esta deidad. Como registra el Popol Vuh, traducido por Miguel León Portilla, también era una serpiente emplumada, pero con un enfoque distinto. Mientras Quetzalcóatl tenía un tono más filosófico, Cuculcán estaba profundamente ligado a la astronomía y al poder real. Prueba de ello es la pirámide de Chichén Itzá, donde durante los equinoccios la sombra proyecta el descenso de una serpiente, un fenómeno que demostraba el dominio maya de los ciclos cósmicos. Algunos estudios como los de Linda Shell sugieren que Cuculcán pudo inspirarse en un gobernante tolteca llamado Topiltzin-Acatl, quien luego se mezcló con los mitos mexicas. Esto muestra cómo las culturas mesoamericanas reinterpretaban a sus dioses. Pero en los Andes la historia era diferente. Viracocha, el dios supremo de los incas, no era una serpiente emplumada, sino un creador solitario. Según la historiadora María Rotzvorovsky, en su libro Estructuras andinas del poder, Viracocha emergió del lago Titicaca, dio forma al mundo y luego desapareció, dejando que dioses menores como Inti, el sol, gobernaran. A diferencia de Quetzalcóatl y Cuculcán, no tenía templos masivos, pero su influencia era omnipresente. Los incas veían al universo como una obra que él había ordenado. Curiosamente, los cronistas españoles compararon a Viracocha con el dios cristiano, pues ambos eran vistos como creadores bondadosos que luego se retiraron. Entonces, ¿qué los une y qué los separa? Tanto Quetzalcóatl como Cuculcán compartían ese simbolismo de serpiente emplumada, vinculada al viento y la sabiduría, pero mientras el primero era esperado como un salvador, el segundo era más un símbolo de poder político y astronómico. Viracocha, en cambio, era un dios más abstracto, sin conexión con serpientes, pero igual de fundamental. Los incas lo veían como el arquitecto del cosmos, un concepto que, como señala Rotzvorovsky, reflejaba su obsesión por el orden. ¿Podemos decir que era el mismo dios? Probablemente no, pero sí son expresiones de una idea compartida, la búsqueda de respuestas sobre el origen de la vida y el papel del ser humano en el universo. Hoy, estos dioses siguen vivos. Quetzalcóatl aparece en el arte mexicano, Cuculcán atrae a miles de turistas a Chichén Itzá cada equinoccio, y Viracocha sigue siendo un símbolo de la filosofía andina. Como dijo León Portilla, entender estos mitos es entender el corazón de estas civilizaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas deidades revelan una conexión más profunda entre las culturas antiguas?